¿Es posible una ciudad perfecta? Bueno, eso depende mucho de tu definición de perfección. Y no vamos a entrar en debates morales, tratando de darle sentido a nuestra propia percepción de la ciudad perfecta. Porque hoy te voy a contar la historia de el budista totalitario que creó la ciudad perfecta en SimCity. Vincent Nokasla es el creador de Magna Santi. Este jugador, o debería decir, este artista le tomó un año entero el solo planear su perfecta ciudad. Y es que siempre lo he dicho, cuando alguien pasa a pluma y papel sus cálculos y diseños, es que va en serio. Durante este tiempo estuvo planificando otras ciudades y experimentando con ellas para explotar las mecánicas del juego. Pero, ¿qué es SimCity? SimCity 3000 es un videojuego de construcción de ciudades creado en 1999, donde su nombre lo dice, podrás construir ciudades. ¿Qué esperabas? ¿Osos de gomita jugando minigolf? En SimCity 3000 te encargarás, además de la construcción, de su mejor y principal mecánica, la gestión del urbanismo, finanzas, educación, salud, servicios básicos, seguridad y medio ambiente. Juegos que nos harán pasar momentos divertidos, o si eres algún potencial dictador, encontrarás regocijo en este. Como la dicha que Vincent encontró cuando hizo esta obra de arte. Una ciudad merecedora del aplauso del propio George Orwell, por su similitud a su magna obra 1984. Aunque, pensándolo bien, no es necesario voltear a ver otras obras de ficción en la actualidad. Podrían existir gobiernos autoritarios de algunos países que apliquen semejante Perdona, me equivoqué. Pero, antes de continuar, suscríbete y toca la campanita para que no te pierdas futuros videos. También para decirte que si buscas servicios de locución, ya estoy en Fiverr y sería un honor para mí ser parte de tu proyecto. Te decía que no es necesario voltear a ver obras de ficción en la actualidad. Podrían existir gobiernos autoritarios de algunos países que apliquen semejantes leyes para el control y represión de la población. Una tasa no solo reducida de criminalidad, sino una eficacia del 0%. Esto posible gracias a las técnicas represivas, la alta eficiencia policíaca y las rutinas que parecen ser copiadas del mismo panóptico. Si robas, aquí no serás castigado con cárcel, porque esta ciudad no está dispuesta a hacer uso de los impuestos para mantenerte. Serás dado de baja de tu existencia. Siendo un exbudista y con gustos por la simbología, tomó como referencia el Babacara, o rueda de la vida, que se encuentra en muchas religiones, filosofías y culturas que contemplan estas ideas cíclicas del tiempo. Y en sus palabras, en lo particular me fascina la geometría sagrada. La simetría de la ciudad usa una versión modificada del símbolo para representar esta intención macabra de esclavizar a todos los habitantes por toda la eternidad. En cuanto a mí, yo simplemente me considero un libre pensador. Te dije que la ciudad y sus métodos de represión funcionaban, mas esto dañaba directamente la salud de sus habitantes, cosa que no era una prioridad, ya que ninguno de sus ciudadanos vivía más de 50 años. Otros factores que tuvo que sacrificar para esta ilusión de orden y grandeza fueron una contaminación sofocante. No hay estaciones de bomberos, escuelas ni hospitales. Este es el precio que los Sims deben pagar por vivir en la ciudad más poblada posible de SimCity. Una sociedad estúpida y manipulable, siguiendo metas enfermas y retorcidas como lo son el progreso, o cuando menos, la definición de progreso que su mundo les dio. Tenemos trabajo, no tenemos que desplazarnos grandes distancias para llegar a nuestras labores. De hecho, no tenemos por qué salir de nuestro cuadrante. ¿Qué más podríamos pedir? Nadie intenta escapar. Si lo hicieran, solo encontrarían un lugar exactamente igual al mismo de donde huyeron. Además de que este, al salirse de la norma, sería desvivido y reemplazado por otro sim útil para la sociedad.
Toda la ciudad es igual, autoritaria hasta en su arquitectura, sin color y depresiva. Todos encerrados temporal y espacialmente. No hay revoluciones, nadie se rebela y el caos social aquí no existe. O como dice mi frase favorita, es lo que nos tocó vivir. NPCs nacidos exclusivamente para trabajar y producir por el resto de sus vidas. El esclavo económico nunca se da cuenta de que está encerrado en una jaula dando vueltas y vueltas, básicamente en ninguna parte, con millones de personas. Ocasla agrega, solo en caso de que alguien se lo esté preguntando, no soy autista, ni savant, ni tampoco sufro enfermedad mental alguna. No era necesaria la aclaración, pero sé que existen muchas personas que se toman muy en serio este tipo de comportamientos, aunque de videojuegos se trate. ¿Te parece grotesca la idea que Vincent aplicó en su increíble partida de SimCity? Yo no soy nadie para emitir un juicio moral. A fin, inundé toda una ciudad con su propio drenaje en Cities Skyline. Pero, hablando de los métodos de control, cada día parecen más posibles estas distopías que leíamos en obras como las de Orwell y Huxley, que tampoco diré cuál se parece más a nuestra realidad. O no sé, podrían ser ambas. A fin de cuentas, si nos encontramos en alguna, la misma sociedad se encargará de adoctrinarnos de la manera adecuada para aceptarla. No estoy a favor del autoritarismo, pero hay que reconocer que, tanto en los videojuegos como en las sociedades modernas, se ha demostrado que la represión y la mano dura funcionan. Y con esto llegamos al final del video. Sabes que mi contenido es siempre creado con el único objeto de entretener. Cuéntame, ¿qué opinas de esto? Y platícame alguna anécdota que hayas vivido en algún videojuego que te haya provocado hambre de poder. Lo que no me podrás negar es que juegos como Trópico, Civilization, Age of Empires y prácticamente cualquier RTS es que sacan lo mejor y peor de nosotros. Bueno, también los competitivos, pero estos dan más miedo. Mucha gente dirá, es solo un juego, pero hay que entender que muchos de nosotros vemos los videojuegos como obras audiovisuales donde en muchas ocasiones las narrativas y acontecimientos son propias de nuestra toma de decisiones y donde la creatividad plasma verdaderas obras artísticas. Espero te haya gustado el video y te leo en los comentarios. Pasa un excelente día, nos vemos en la próxima. Estás en Upgrade.